Quisiera empezar con un poco de contexto porque es muy conveniente y muy necesario para entender cuando leamos los párrafos que nos hablan de ello. Resulta que a lo largo de la historia la iglesia se ha venido enfrentando, la iglesia de Cristo se ha enfrentado a contra diversos enemigos, contra diversas personas que se levantan en una u otra dirección para hacer frente o para estar en contra de lo que la iglesia del Señor proclama. En el 1689, que es una confesión, una de las más conocidas o quizás la más conocida de las confesiones bautistas, ellos tenían unas luchas particulares. La lucha que ellos tuvieron en su momento fue contra la Iglesia Católica, porque recuerden, cuando veíamos aquella ocasión de la Reforma, cuando ocurre la Reforma, nosotros nos encontramos que era una sola iglesia que había atrapado todas las Biblias y la gente no podía acceder a ellas. De repente, cuando empieza la Reforma Protestante, las Biblias empiezan a estar en cada creyente y ahora es un enfrentamiento, digamos, entre aquellos que querían secuestrarla y aquellos que están proclamándola y haciendo conocido nuevamente el Evangelio. Esa era la lucha que estaban teniendo y con eso todavía la iglesia se estaba tratando de mantener y algunas otras luchas particulares que estaban teniendo la iglesia en ese momento histórico. Para el 1883, que es una de las confesiones históricas que mantenemos, que se basa en ese 1689, nosotros tenemos que ellos tenían unas luchas también muy particulares. Ya no eran iguales que estas. Ya la iglesia protestante, en este particular la iglesia bautista, ya tenía una base sólida y firme, de manera que la iglesia podía, ya no tenía esa lucha tan pronunciada contra la iglesia católica. Pero después de ese 1883, empezó a haber un movimiento a lo largo del mundo donde los intelectuales empiezan a salir más personas librepensadores, son cada día más fuertes sus intervenciones y son cada día más fuertes sus inmediaciones en todos los contextos de las personas. Y para el 1925, en los lugares donde se enseñaba teología, empieza a ocurrir un fenómeno para esa época cercana, que fue el fenómeno de la liberalidad, ¿sí? Del pensamiento liberal. Las escuelas teológicas empiezan a dudar acerca de si los milagros son reales, acerca de si cada evento sobrenatural de la Biblia, y allí es donde empieza a hacerse conocido la palabra sobrenatural, donde empieza a tener más fuerza. Porque antes no se veía como esa palabra tan útil en la iglesia, pero era como que ellos decían todo debe ser al mundo natural que vemos. Empezó el naturalismo a tener mucha fuerza y empezó eso a adoptarse desde los teólogos que enseñaban. Y empiezan ya a dudar que si Jesús caminó sobre las aguas, que si realmente el Mar Rojo se abrió, y empieza una escuela a hacerse fuerte. Y es allí donde la iglesia, en este particular la iglesia bautista, se levanta y crea un mensaje de fe bautista donde mantenía las bases de las demás confesiones que había tenido hasta ahora, pero ahora hace un frente contra la cultura de su momento. ¿Cuál era la cultura? Lo que acabo de decir. La gente decía, no hay Dios que haga eventos sobrenaturales, es todo lo que nosotros vemos así naturalmente. Sí, no existen milagros, y empiezan a tener una teología liberal. Ante ese movimiento liberal, las iglesias se levantan y hacen una promulgación. Se levantan y dicen, no creemos que esto sea así, y ahorita veremos qué fue lo que dijeron ellos acerca de eso. Luego, para el 1963, se hace una nueva confesión o un nuevo mensaje de fe bautista. Y la razón es que para esa década del 60, el movimiento ya no era solamente atacar una parte de la Biblia, que era el asunto sobrenatural, sino atacar en realidad la inefabilidad de la Biblia, o si la Biblia tiene errores, ¿sí? La Biblia tiene errores, era el comentario no estoy hablando del comentario del mundo, eran teólogos, eran dentro de las iglesias, se están saliendo personas con este tipo de enseñanzas, y ahora la Biblia se encuentra siendo sometida a juicio, por decirlo de una manera, y la gente empieza a decir, la Biblia tiene errores, la Biblia tiene errores, la Biblia tiene errores, y se levantan entonces
se levantó también en Chicago, no una confesión, sino más bien una declaración acerca de la inerrancia bíblica. La Biblia no tiene errores, y unos eruditos cristianos se levantaron en contra de ese movimiento. Y la Iglesia Bautista hace su mensaje de fe bautista de esa época, otra vez recordando el asunto. Nosotros creemos que la Biblia es la verdad y se tienen que levantar en esa época. Para el año 2000, este tema acerca de la educación tiene una ampliación. Porque para el año 2000, que es el mensaje de fe que estamos nosotros basándonos, y eso, ya son 20 años. Ya ahorita estarán próximos seguramente a escribir algo, porque hoy tenemos nuevos desafíos. Pero para el año 2000, el desafío era que ya la gente no solamente estaba poniendo en tela de juicio lo sobrenatural de la Biblia, la inerrancia de la Biblia, sino que ahora lo que se estaba colocando en sí mismo era que cualquiera que crea en una religión basada en un libro viejo es un tonto. Y estoy resumiéndolo. Pero básicamente, con palabras más elaboradas, dicen que creer en una religión antigua, con un libro antiguo, ya no es algo en lo que las personas deben estar. Así que ahora lo que están enfrentando directamente con el tema de la enseñanza, de la educación, de la formación de personas en el cristianismo. Y no solamente eso, sino que nosotros hemos visto cómo de a poco, y ahorita con otros presidentes eso ha cambiado, con otro presidente, pero hemos visto cómo en Estados Unidos, que es de donde sale esta confesión, nosotros nos damos cuenta cómo hubo un tiempo, hace unos años atrás, donde desde las escuelas empezaron a sacar la promulgación de la escritura, y cómo de a poco empezaron a sacar instituciones que nacieron siendo cristianas, como Harvard, como Yale, si no estoy mal, empezaron a sacar al Señor, a la Biblia, cuando eso fue el sostén de estos lugares. Fueron organizaciones creadas por cristianos para educar al pueblo, y luego sacaron la motivación del por qué ellos habían tenido. Habiendo dicho esto, mis hermanos, es porque es como va a tener sentido lo que nosotros vamos a leer. Sin haber dicho esta información, tal vez cuando leamos diríamos, pero ¿por qué se dice eso? ¿Por qué creer esto? Y cuando yo lo traigo y lo traemos a colación, es porque eso nos muestra cuánto nosotros necesitamos hacer frente ante algunas cosas que se presentan en nuestro alrededor. La semana pasada recordábamos que cuando hablamos de la familia, para 1883 no había problema de matrimonio entre el mismo sexo, y no había problemas en el tema del aborto. No era una epidemia. Eso sí es una epidemia, y contra esa no se lucha. No teníamos ese problema. Para el año 2000 sí lo tenemos, así que tenemos que hacer frente a las familias, decir de qué está compuesto un matrimonio, quiénes son los que componen un matrimonio, y quiénes y cuándo es el momento de la concepción humana. Si es cuando ya nace, ahí podríamos decir, no, ahora sí tienes un hijo, o desde la concepción hay vida, desde el momento cuando el cigoto empieza a formarse. Entonces, este tipo de declaraciones se hacen necesarias a medida que va avanzando nuestro tiempo. Hoy nosotros tenemos nuevos desafíos, y como iglesia de Cristo debemos estar preparados para ella. Por eso es importante hablar del tema de la educación, porque muchas veces lo que decimos es, otro que lo haga, yo no. Pero si en tu casa se dañó algo y tú contratas a un albañil para que te lo arregles, ¿será que aquel otro que tú estás diciendo va a poder hablarle a ese albañil que empieza a decir, mira, ve, ¿ustedes no ha pasado que el albañil o alguna persona que ustedes contratan en casa empieza a hablar y empieza a hacer conversaciones de todos los temas variados que está sonando en el alrededor? Y de repente tú dirías, oye, pero yo tengo respuesta para eso o no tengo. ¿Tendré respuesta para eso según la Escritura o no la tengo? Eso debería nosotros colocarnos, que sí necesitamos educarnos para presentar defensa, como dice la palabra en 1 de Pedro, cuando se nos requiera. Pero ¿qué ocurre? Que siempre decimos, otro que lo haga, otro que se encargue. Eso no es problema mío, eso es problema del presidente, ese es problema de otra gente, eso no es problema de este que está aquí. Y yo creo, mis hermanos, que sí es labor nuestra el hecho de que tengamos que aprender y que tengamos que ser educados para presentar defensa. Ese es el propósito de esta enseñanza de hoy. Recordar del por qué se dijo lo que se dijo, pero también ver cómo necesitamos nosotros aprender de eso. Así que en el resto de minutos que me quedan, yo espero leer brevemente los enunciados, explicar algo en particular
y luego ir por los textos que cada uno de ustedes y yo y tenemos allí para ir haciendo todo, para ser desafiados por el Señor, a que recordemos que necesitamos aprender de Él. El cristianismo es la fe de la iluminación y la inteligencia. Quiero antes de seguir leyendo que este párrafo fue el último, el que agregó la confesión del 2000. Los otros dos que van a seguir eran los que ya estaban desde 1925. Este último fue el que agregó, por lo que les decía, el nuevo enfrentamiento que tiene la iglesia. El cristianismo es la fe de la iluminación y la inteligencia. En Jesucristo habitan todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Todo conocimiento básico es, por lo tanto, una parte de nuestra herencia cristiana. El nuevo nacimiento abre todas las facultades humanas y crea sed de conocimiento. La palabra, déjalo ahí por favor, está bien. La palabra iluminación que utilizan allí es para hacer referencia a que la gente dice, cuando llegó el momento de la ilustración, recordarán ustedes que hay una parte de la historia humana que se llama la ilustración, que es donde la gente dice, después del renacimiento, después de todos estos temas donde el hombre vuelve a nacer, que es lo que prácticamente dice renacimiento, hay un momento que se llama el de la ilustración, donde empiezan a salir pensadores, hombres que son unos genios, que empiezan a descubrir muchas cosas y empiezan a hacer que nuestra historia cambie. Ahora tenemos la etapa de la industrialización, luego ahora mismo estamos en otra etapa, pero en su momento la etapa de la ilustración llega, la etapa de la industrialización llega por estos hombres ilustrados que piensan. Así que lo que decían ellos, lo que acusaban era, los cristianos nos tenían sometido a un nulo desarrollo. Durante la Edad Media no se hizo nada, no hubo tanto avance, pero ahora nosotros que somos hombres libres, tenemos mejores pensamientos y podemos producir todo esto que ustedes ven. Lo que está diciendo este comentario es que esa iluminación llega precisamente cuando tú y yo sabemos que los tesoros de la tierra están contenidos en Cristo, los tesoros de sabiduría, de inteligencia. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia después de ser secuestrada la Biblia sale nuevamente en la Reforma, es cuando empieza nuevamente a tener auge la educación. Si ustedes leen la historia, realmente lo que creó universidades para el servicio de la gente, para que la gente pudiera aprender de muchas cosas, fue lo que hizo la Reforma Protestante. La gente no sabía leer ni escribir, por eso la gente no podía ir a la Biblia. Y lo que hace y lo que se produce durante esto es crear colegios, universidades. Hubo un cambio en la educación por medio de saber que Dios nos llama a nosotros a ser aprendidos, a conocer. La ciencia y la religión no están peleadas, y eso es lo que trata de mostrar los científicos. Pero en este comentario encontramos eso: en Jesucristo habitan todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Todo conocimiento básico es, por lo tanto, una parte de nuestra herencia cristiana. El nuevo nacimiento abre todas las facultades humanas y crea sed de conocimiento. Crea sed de conocimiento. Ahora, hay otra parte, porque pudiéramos decir, listo, yo me voy a dedicar a conocer acerca de las plantas y eso me voy a dedicar. Dios abrió mi conocimiento hacia las plantas, podría decir alguno, pero no termina allí el asunto. Siguiente, decimos, por otra parte, la causa de la educación en el reino de Cristo está coordinada con la causa de las misiones y de la beneficencia, y debe recibir juntamente con estas el apoyo liberal de las iglesias. Un sistema adecuado de educación cristiana es necesario para completar el programa espiritual del cuerpo de Cristo. Este aparte lo que nos dice es que nosotros debemos también buscar invertir en instituciones, en organismos, así como tenemos el espacio para las misiones, para que la gente conozca de Cristo. También es necesario que la gente crezca en ese conocimiento de Cristo, y para eso se necesita del involucramiento por medio del apoyo liberal, es decir, un apoyo generoso de las iglesias para esa causa. Eso es lo que nos está diciendo esta parte, y aquí menciona algo que es el tema de la educación cristiana. Es necesario, un sistema adecuado de educación cristiana es necesario para completar el programa espiritual del cuerpo de Cristo. Y eso nos lleva al tercer enunciado que hace esta confesión. En esa educación cristiana debe haber un balance apropiado entre la libertad académica y la responsabilidad académica. ¿Qué ocurre? Que en la balanza de las iglesias cristianas, en las instituciones religiosas o cristianas de educación, lo que ocurre es que las personas dejan mucho a la libertad de cada quien, y entonces lo otro que dice acá, que es la responsabilidad académica, se pierde. O algunos otros hacen un énfasis enorme en la responsabilidad académica y se pierde la libertad. ¿A qué se refiere eso? Bueno, que llegaba un profesor y decía, bueno, señores, yo sé que esta institución
Habla mucho acerca de que Dios es real, pero yo no creo eso. Así que yo voy a enseñarle desde lo que yo pienso. Entonces yo le decía, espérate un momento. Si tú estás en un lugar, como dice acá, una de educación cristiana, tú no, por más que tengas tu libertad, tú no puedes condicionar tu libertad a no sujetarte a lo que te obliga a tu academia. Esa es una institución cristiana, debes enseñar acerca de Cristo. No puedes enseñar acerca de lo que tú piensas. Y eso era lo que estaban ellos teniendo problemas, que llegaban ahora personas graduadas como teólogos, pero que no tenían fe en el Dios que supuestamente habían estado estudiando. Entonces cuando llegaban a enseñar a los otros muchachos, lo que formaban era personas que lo cuestionaban todo y que no creían en nada. Y es que el problema no está en la cuestión, el problema está en la falta de fe, está en la incredulidad. Y que realmente la incredulidad es el primer, yo creo que es el pecado con el que todo ser humano tiene, y es lo primero que el Señor hace, es darnos la cuota de fe para que nosotros creamos. Y lo que tenían estas personas era una irresponsabilidad académica, y eso era con lo que estaban luchando. Debía haber un balance entre eso. Entonces, la libertad, como dice allí, en cualquier relación humana ordenada, es siempre limitada y nunca es absoluta. Está limitada siempre por algo. Nosotros realmente no somos libres de decir lo que queramos. ¿O será que nosotros tenemos la posibilidad, por más que pudiéramos hacerlo, acaso no está cuestionada de que de pronto si tú ves a una persona con alguna condición, tú te puedas sentir libremente de decirle cómo se ve? O eso no está condicionado por algo y se va a sentir mal. Así que no me puedo atrever a decírselo, y se lo digo, yo sé que se va a sentir mal. Está condicionada siempre por algo. Nunca hay una libertad absoluta en la manera como nosotros pudiéramos decir las cosas. Eso solamente le pertenece al Señor. Ahora bien, la libertad de un maestro en una institución educacional cristiana, escuela, colegio, universidad o seminario, está siempre limitada por la preeminencia de Jesucristo, la naturaleza autoritativa de las Escrituras y por el propósito distintivo para el cual la escuela existe. Es decir, un maestro cristiano en una institución cristiana, un maestro en una institución cristiana, nunca puede su libertad ser más allá de que Cristo sea preeminente, de que la autoridad de la Escritura sea expuesta, y aún el propósito muy particular que tenga la institución, él no puede salir por fuera de ello. Eso es lo que nos está diciendo esta parte, y ya dije el por qué fue necesario hablar de eso. Porque las instituciones, aún instituciones cristianas, que se hacían llamar cristianas, que habían sido formadas bajo fundamentos cristianos, empezaron a desviarse. Pero a pesar de esto, mis hermanos, a pesar de esta declaración que hizo una iglesia y que se levantó en contra de eso, nosotros hoy tenemos que Harvard ya no es una institución cristiana, es al contrario, bien liberal, y promueve todo aquello que nosotros como cristianos defendemos. Promueve ellos en contra de esas cosas. Se levantan en contra y levantan muchas personas, aunque hay mucha gracia común allí, aunque hay muchas personas que aportan cosas al mundo en algunos asuntos, sobre todo morales y asuntos que tienen que ver con lo que nosotros creemos como iglesia. Muchas de esas cosas ellos se levantan en contra, no a favor, habiendo sido fundadas bajo fundamentos cristianos, valga la redundancia. A todo esto, mis hermanos, es necesario que nosotros entonces hagamos un vistazo a algo muy particular. Y es el hecho, mis hermanos, de responder la siguiente pregunta: ¿por qué necesitaría un cristiano ser educado? Y no me refiero al contexto que tenemos en nuestra mente. Ser educado es: muy buenos días, ¿cómo está usted? Pase usted, por favor. No me estoy refiriendo a esos modales, a esa buena costumbre. Me refiero al hecho de ser entrenado, de ser educado en la palabra de Dios. ¿Por qué un cristiano lo necesitaría? Y curiosamente, mis hermanos, puede pasar la siguiente, Carlos, ya no. Eso, ahí lo dejamos. Vamos a leer ahora los textos bíblicos del por qué es necesario que un cristiano se eduque. Tal vez una institución educativa formal, o en los espacios que tenemos ahorita como iglesia donde empezamos a ser formados. ¿Por qué es necesario también que el cristiano, por su propia cuenta, hoy, teniendo tantas herramientas como teniendo tantas herramientas en internet, como canales en YouTube, como portales web de educación y de diversas cosas, por qué el cristiano hoy prefiere mantenerse de cierta forma como en la Edad Media?
con la Biblia secuestrada, pero en el cajón de su casa. ¿Por qué? Curiosamente, mis hermanos, y de esas cosas que son hechas por el Señor, en esta semana, no sé cuántos de ustedes conocen un programa que se llama Entendiendo los Tiempos. Les invito a los que nunca lo han visto, es un canal en YouTube de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en República Dominicana. Ellos tienen un programa que es muy bueno, se llama Entendiendo los Tiempos. Este último programa, reciente, el último, el tema es el analfabetismo bíblico. Y yo traje la introducción del programa, así que si los que se la ven se van a dar cuenta que realmente lo escribí literalmente. Dice lo siguiente: una persona analfabeto es una persona que no sabe leer y escribir y que no tiene cultura. Ahora, muchos que se dicen ser cristianos hoy día y que dicen que la Biblia es la palabra de Dios, no la leen y no la conocen y se han convertido sin saberlos en analfabetos bíblicos. Ahora escucha estas estadísticas. Encuestas y estadísticas de Barna en los Estados Unidos, son estas estadísticas, dice que menos de la mitad de la población o de los que fueron entrevistados, y eso hace saben que las estadísticas es una medición de una población, pero eso hace un énfasis en lo que puede estar ocurriendo en el resto de la población. Menos de la mitad no saben cuáles son los 4 evangelios. Yo no voy a preguntarle a ustedes si saben cuáles son los 4 evangelios. Estoy citando una encuesta. Usted respóndaselo a sí mismo. Yo sé que algunos se asustaron, no, a mí no me lo pregunten porque pronto también tienen 3 estadísticas. Pero menos, mis hermanos, menos de la mitad no saben cuáles son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, muchos cristianos no pueden identificar, esta menos que se la voy a preguntar, no pueden identificar más de 2 o 3 discípulos. Son 12. Y muchos no saben, de pronto Pedro, Jacobo y Juan, porque son los que siempre están con el Señor. Pronto Judas, Judas, ese está fácil. Y son 2 Judas. ¿Cuál es cuál? No, ya está ahí me sé. Ahora, otro dato. El 60% no pueden nombrar ni 5 de los 10 mandamientos. El 60%. Ahora, otro dato increíble. El 82% creen que Dios dijo en su palabra: ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia, por si alguno cree que está en la Biblia. Pero el 82% de los entrevistados, de las personas, de la población, cree que eso está en la Biblia. Ahora, 12%, esto es más increíble, esto me dio mucha risa. 12% creen que Juana de Arco era la esposa de Noé. Por aquello de Arco, entonces del arca. Es una locura, ¿cierto? Juana de Arco. Algunos no saben de historia quién fue Juana de Arco, pero mucho menos asociarla con que era la esposa de Noé. De esta encuesta, algunas se le hicieron a jóvenes. Una encuesta a estudiantes graduados de la secundaria. Pensaban que Sodoma y Gomorra eran un marido y una mujer. Y un número considerado de los encuestados consideró que el Sermón del Monte lo había predicado Billy Graham. Billy Graham fue un predicador de este siglo pasado, murió hace un par de años, o el año pasado, no el año 2018, si no estoy mal. La gente, muchos de estos encuestados pensaban que el Sermón del Monte, el que lo predicó fue Cristo, pensaban que lo había predicado Billy Graham. ¿Por qué esto sería un peligro tan grave para aquellos que profesan ser cristianos? ¿Por qué es un peligro, mis hermanos, el que nosotros no leamos y no conozcamos la Biblia? ¿Por qué sería un peligro? Y esa pregunta es la que hacen en el programa, y esa pregunta es la que ellos allí buscan solucionar, y por eso les invitaba a que lo leyeran. Pero yo quisiera mantener esa misma pregunta aquí entre nosotros. ¿Por qué es importante, mis hermanos? ¿Por qué es necesario? Así que en el resto de minutos que nos van a quedar, yo voy a pedir que vayamos leyendo las citas y veamos todas las veces que el Señor insta a su pueblo a que vean la sabiduría que hay en acercarse a Él, a que vean cómo Él llama a su pueblo a que tenga sabiduría. Aquí en el primer texto que vamos a leer, que está en Deuteronomio 6, 1 y 10, el Señor nos dice: átalas a tu cuello. Vamos a ver esos textos de cómo Dios nos invita y cómo debemos ser desafiados a educarnos como cristianos.
a considerar la palabra del Señor. Hermana, Deuteronomio 6 del 1 al 10. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová, que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tu hijo y él de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, todo tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaras. Leyendo al 31:12, ya te doy paso. Nosotros tenemos allí que es cuando el pueblo está casi cerca de ir a la tierra prometida y Dios les advierte: lo que yo te he enseñado, lo que yo te he mandado, átalo a tu cuello. Es decir, siempre vas a tener que recordarlo, necesitas de mis palabras. Mis hermanos, cuando nosotros vamos a la universidad, y se ha convertido básicamente en una carga para mí personalmente, ayer se la compartí a unos hermanos, de cómo yo veo que jovencitos, como muchos aquí, cuando entran a la universidad empiezan a ser bombardeados, algunos ya desde el colegio, pero más seguro en la universidad, en primer semestre empiezan a ser bombardeados con diversas enseñanzas, contrarias todas a lo que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Y qué ocurre? Esos jóvenes terminan siendo lastimados por estos bombardeos, y terminan sucumbiendo y rindiéndose y yendo fuera del Señor. Yo creo, mis hermanos, que cuando el Señor nos advierte esto a su pueblo en ese momento particular, es de la misma manera nos advierte a nosotros. Vas a entrar a ese lugar, prepárate, te van a enseñar de diversos dioses, te van a enseñar de otras cosas, eso es otra cultura y es pagana. No caigas seducido ante ella. Sométete a mi palabra, átala a tu cuello, no lo olvides, pégala en tus paredes, haz lo que sea necesario, pero aférrate a mis palabras. Por eso necesitamos nosotros ser educados, por eso necesitamos la Biblia, porque esta cultura, mis hermanos, nos ofrece todo, pero todo está fuera de la Escritura. ¿Qué nos ofrece? Hasta ahora no he visto el primer TikTok que sea llevándonos a santificarnos. Y saben que lo que saben TikTok, saben que es una nueva aplicación, un nuevo movimiento que está, donde hay baile y hay de toda cosa y nos distrae entretenimiento. Pero no hay ninguno hasta ahora que nos lleve a santificarnos. Y con esto no quiero decir ahora que todos cierren su TikTok o hagan lo que tengan que hacer con eso. Lo que me estoy refiriendo es que el mundo nos ofrece constantemente eso a través de una cosa sana, es entretenernos. Pero no nos lleva a santificarnos. Y no estoy diciendo algo que sea contrario a lo que ya sabemos de hace tiempo. Ya ustedes saben que prender la televisión, ¿qué nos ofrece? No nos dice, hoy abran sus Biblias en Juan 2. No nos dice eso. Y si acaso está el domingo a las 6:30 de la mañana, nadie quiere levantarse a esa hora. Mis hermanos, necesitamos nosotros atar a nuestro cuello la palabra de Dios en un sentido metafórico. Estoy utilizándolo como está en el texto. 31, 12 y 13, ya cerca de ellos estar al pie de la tierra prometida. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de él.
En ese momento, mis hermanos, lo único que se había escrito y que Moisés lo tenía en unas tablas de piedra eran los 10 mandamientos. Pero el resto de tradición acerca de quién era Dios y cómo había creado el mundo era una tradición oral. Tenían que sentarse los padres y recitarle estas cosas a sus hijos. Tenían ellos que sentarse a enseñarlo para que ellos no lo olvidaran. Hoy nosotros tenemos tantos medios para tener nuestras Biblias. Esta Biblia es pequeña, mis hermanos. Esto no es, ni siquiera yo creo que el rollo de Isaías era como esto en su época. Era un rollo así gigante, tenía que desenrollarse. ¿Y dónde que está ese? ¿En qué parte que está? Hoy nosotros, por el Señor y su misericordia, tenemos capítulos y versículos, pero eso solamente lo tenemos hasta el 1500. Nosotros tenemos hoy tanta facilidad de poder ir a la Escritura y citarla y memorizarla. Y esta gente tenía que aprenderlo de memoria para recitárselo luego a sus parientes. Y con todo y eso, mis hermanos, ellos se apartaron del Señor. Y luego encontramos que en un momento determinado de la historia, Babilonia los lleva. Y encontramos que en Nehemías 8, del 1 al 8, es cuando el pueblo está regresando. Y sucede algo muy hermoso en ese momento. Nehemías 8, del 1 al 8, ¿quién lo tiene? El hermano, por favor. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a este, al escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, a cual Jehová había. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Ubías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Zum, Asbaana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Sua, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sabetai, Sopodías, Maasías, Elita, Asarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Quieres un nombre? Ya saben, lo que estén pensando tener hijos, pueden leer ahí en Nehemías 8 y algunos nombres pudieran ayudarle. Mis hermanos, el pueblo había sido llevado en cautiverio y cuando regresa y está en la plaza, que habían reconstruido toda la ciudad y las murallas y todo esto, ellos tienen otra vez lo que necesitan, regresar a lo que era, lo que ellos debían siempre sostener, era la fe en el Señor. Para esa época la Biblia ya se estaba teniendo en escrito. Ya la cultura babilónica tiene ese sentido y es que ellos ya habían dado un sistema de escritura y habían dado un apoyo, y fue en esa época donde se crearon las sinagogas y fue en esa época donde se creó una escuela llamada la escuela masorética, donde mantuvo ahora la tradición de los judíos, pero ahora de forma escrita. Para este tiempo ya ellos pueden citar la escritura, para este tiempo ellos ya pueden leer de los libros y es abierta ante ellos la escritura. Eso es lo que sucede en ese momento. Las personas empiezan a sorprenderse de lo que Dios dice en su ley para ellos y acerca de ellos. Mis hermanos, luego nos encontramos más adelante en Job 28:28, ese hombre que padeció tanto, que nos habla algo acerca del Señor, nos dice en su palabra. Job 28:28, ¿quién lo tiene? Dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. El temor del Señor es la sabiduría. Encontramos en Proverbios 4, 1 al 10, no sé si lo tiene mi hermana, que pensé que lo tenía ahorita, que nos habla acerca de la sabiduría también. Guarda sus mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere
ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te traerá. Oye, hijo mío, y recibe mi razón, y se multiplicarán años de vida. Y el otro es el 15-14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca del necio se alimenta de miserias. El corazón entendido busca sabiduría. Ese libro de Proverbios se conoce como el libro Sabiduría. Contiene, en algunos son porciones amplias, como el que leíamos en el 4, del 1 al 10, en otros son pequeñas píldoras de sabiduría, pequeñas allí. Y nosotros vemos en ese libro y en toda la escritura que lo que nos dice es que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Cuando citamos los enunciados del comienzo, lo que estaban allí, nos damos cuenta que lo que está haciendo el mundo es sacar a Dios, que es el principio de la sabiduría, sacándolo de los lugares para ellos enseñar ahora lo que es sabio. Y nosotros nos damos cuenta por el testimonio de la palabra que el grave error de eso es que ahora ¿qué vas a aprender? ¿Qué te va a quedar que aprender si lo que es lo principal lo estás sacando, lo estás quitando? Nos encontramos que aquel hombre a quien Dios le dio sabiduría, y después de haberlo adquirido todo, de haber probado todo, de haber tenido todo a sus pies, en Eclesiastés 7:19, él habla acerca de lo que es la sabiduría, de cómo engrandece realmente el buscar al Señor. ¿Quién tiene el texto? Eclesiastés 7:19. La sabiduría fortalece el sabio, y el bien poderoso que hay en la La sabiduría fortalece más que 10 poderosos. Un poderoso es importante, ahora 10 es gigante, pero aún en todo eso, la sabiduría, el temor al Señor es lo más importante. Para los que han llegado ahorita, nosotros estamos viendo en Esto Creemos, estamos hablando acerca de la educación, cómo de importante, cómo la iglesia tuvo que hacer frente a lo que se estaba ocurriendo desde el siglo anterior, desde comienzos de siglos, acerca de que ya la educación cristiana sobre todo ya no tenía peso, ya no tenía sentido. Como nosotros vimos que para el 1925 en las escuelas que se llaman escuelas cristianas empezaron a sacar el hecho de que había algo sobrenatural en la Biblia, es decir, los milagros, las pruebas o las cosas cuando Jesús multiplicó peces, panes, cuando Jesús caminó sobre las aguas, todo eso no era real. Eso fue para esa década. La iglesia tuvo que levantarse a enfrentarse a eso. Para el 1960, que cuando sale el mensaje de fe bautista en 1963, la gente se enfrentó al hecho de que ahora la gente decía la Biblia contiene errores, no es infalible, tiene que levantarse la iglesia en contra de eso. Para el año 2000, que es la confesión de fe, una de las que nosotros nos adherimos a ella, en ese mensaje de fe bautista, lo que encontramos es que al término nuestro cercano, al año 2000, lo que nos dicen es que no tiene sentido que un estudiante reciba una educación donde contenga algo que tenga que ver con religión, en especial con el cristianismo. No tiene sentido que estudien la Biblia, por eso la sacan de los colegios y la iglesia se levanta en contra de eso y por eso estamos estudiando acerca de la educación. Ya leíamos los parágrafos acerca de eso y ahora lo que estamos haciendo es ver los textos bíblicos donde se nos habla de la importancia que tiene el cristiano y que necesita el cristiano de leer y conocer su Biblia. Recuerden que no solamente es que ese conocimiento llegue a la mente, sino que realmente baje al corazón y se vea aplicado en nuestras vidas. Así que continuando con esto, podríamos recordar que nosotros estamos estudiando el Sermón del Monte. ¿Y cómo empieza el Sermón del Monte? ¿Qué nos dice que Jesús va a hacerle a las personas? Enseñarles. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, les enseñaba diciendo. Es la importancia de enseñarle al pueblo, de que nosotros conozcamos. Cuando nosotros leemos la Gran Comisión, ¿qué se nos dice? Y hacer discípulos, ¿qué cosa?
enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Tenemos nosotros la responsabilidad de enseñar, pero también tenemos un problema, y es que pensamos, ¿qué va a necesitar un joven que yo le enseñe si él quiere estudiar en ingeniería? ¿Qué va a necesitar un joven o cualquier persona que le enseñe si él lo que está estudiando es en una academia particular, un tema muy particular? Sí, mis hermanos, eso es bueno, esa formación. Se necesitan ingenieros, se necesitan médicos, se necesitan profesionales en todas las áreas. Sí, es cierto, pero no podemos hacerle creer a jóvenes, a no jóvenes, no podemos hacerle creer a ninguno de los que está aquí que el estudiar la Biblia es menos que eso. Esto es más importante, mis hermanos. Aunque aquellos científicos que descubrieron el genoma humano o el mapa genético, aún ellos mismos saben, porque el líder de eso es un cristiano, aún ellos saben que la Biblia y estudiarla y conocer al Señor es más importante. Pero nosotros no lo vemos así. Nosotros vemos, ¿yo cómo le voy a enseñar a ese ingeniero? Tiene magíster, tiene doctorado y tiene yo no sé qué cosa. Yo no me puedo atrever. Si él no sabe de la Biblia, vamos a encontrar que la misma Escritura dice que Dios te ha llamado a ti de lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a aquellos que son sabios. Nosotros, si es que nosotros estudiamos y leemos la Biblia, por supuesto, tenemos mayor conocimiento que aquellos que no conocen al Señor. Y no es para llenarnos eso de orgullo, es para adorar más al Señor por su gracia, pero también para ser más movidos a compartir este conocimiento. El mismo Jesús en Lucas 2:40, quien lo tiene por favor lo lea. Lucas 2:40 nos muestra eso en particular. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahí podemos saber que la sabiduría que él se asombraba a las personas no era porque Jesús conocía de arquitectura, sino que la sabiduría que nos muestra era porque estaba con los maestros de la ley y Jesús estaba allí con ellos hablando de ese mismo tema. Y se sorprendían, este niño sabe mucho. Jesús sabía de la Biblia. La sabiduría era del conocimiento del Señor. Y esta gente se asombraba, y Jesús nos muestra que él, siendo la sabiduría encarnada, él necesitaba aprender. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús vivió es lo que se espera que cualquier cristiano debería vivir. 1 Corintios 1, 18, 31. Le pido al hermano que lo tenga, lo lea. Hermanita, que lo leas. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y del hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan al nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a vosotros de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no he sido bautizado alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la
Salta porque es que creo que se equivocó y tú leíste del 8 al 31, era el 18. Entonces, para adelantar, lee la parte final del 28, del 27, del 26 al 31. Sí, porque se saltó. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil. Del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin que nadie jacte en su presencia. Por mal él estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria gloriese en el Señor. Amén. Bueno, el texto lo que nos muestra es el hecho de que Dios ha llamado, ha escogido personas, y comparado con los sabios del mundo, tal vez estos no serían tan sabios, y no quiere decir que no haya personas que no sean personas inteligentes, sino es una sabiduría conforme a la del mundo. De hecho, aunque hay personas, grandes eruditos que son cristianos, que lo profesan y que conocen del Señor profundamente y que tienen un conocimiento en algún área de la ciencia, esas personas cuando muestran su fe inmediatamente dicen, pero él no es tan sabio. Ya ahí lo menosprecian un poco, sabiendo que son personas con grandes conocimientos. Ahora, ese texto es importante para que nosotros nos recuerde también de que si nosotros nos gloriáramos de algo, debería ser gloriarse en el Señor, no por nosotros mismos jactarnos en algo que pudiera haber en nosotros mismos. Ahora, continuando con la lectura y ya sabiendo que nos queda muy poco tiempo, quisiera que viéramos lo que nos dice Efesios 4, 11, 16, acerca de la importancia que es el que nosotros aprendamos y también seamos enseñados. Dice, él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Amén. Ese texto, pensé que era sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien ajustado y unido por todos los ligamentos que lo mantienen según la acción propia de cada miembro, crece para edificarse en amor. Amén. Ese texto nos invita a que hay un grupo de hermanos, hay un grupo de personas que han sido dadas por el Señor como dones. A ellos mismos se les ha dado dones para enseñar al pueblo del Señor. Nosotros, mis hermanos, nos encontramos, como dice el texto, que hay estratagemas, que hay ciertas cosas que se enseñan fuera y dentro de las iglesias que no son correctas, y se necesita de estos hombres de Dios que lo enseñen. Yo solamente voy a citarlo porque ya por tiempo no nos va a dar el tiempo, valga la redundancia, de poderlo leer. Pero si alguno toma nota, puede anotar estas citas. Algunos hermanos lo tenían para leerlo, pero ya no nos va a dar chance de poder hacerlo. Encontramos que en Filipenses 4:8 se nos habla de que en todo eso bueno, todo lo amable, todo lo puro, en eso nosotros deberíamos pensar siempre. Y nosotros no encontramos que eso es lo que el mundo tiende a dar. Eso lo encontramos que es el Señor, y en su palabra lo que nos invita a nosotros poderlo recibir. Encontramos también en Colosenses 2, versículo 3 y versículos 8 y 9, que se nos habla de que debemos estar nosotros atentos. ¿Por qué? Porque en el mundo se están enseñando huecas filosofías, vanas cosas, sutilezas para engañar a las personas. En 1 Timoteo 1, del 3 al 7, se dice que dentro de las iglesias se pudieran enseñar fábulas y genealogías sin sentido. O sea que necesitamos realmente ser educados correctamente en la palabra del Señor para poder presentar defensa y tener argumentos ante estas cosas. En Santiago 1:5 y 3:17 se nos habla de la importancia de la sabiduría y de que si se la pedimos al Señor, el Señor no nos las negará.
Pero por último, y quisiera leerlo para terminar, lo que nos dice Hebreos 5:12. Sé que alguno lo tenía, pero permítame leerlo para terminar con ello. Hebreos 5:12 hasta el capítulo 6, versículo 3. Capítulo 5 de Hebreos, desde el versículo 12 hasta el capítulo 6, versículo 3. Espero, mis hermanos, que si usted no lo tiene ya abierto la Biblia, no hay problema, yo lo voy a leer, pero que estemos atentos. Este es el cierre de lo que hablábamos de la educación, y hablábamos al principio, para los que no estuvieran, dimos unas estadísticas. Dentro de ellas decíamos que el 50% de los cristianos, o menos del 50% de los cristianos, no saben cuáles son los 4 evangelios. Decíamos también que el 60% no pueden nombrar más de 5 de los 10 mandamientos. También decíamos que muchos cristianos no pueden identificar más de 2 o 3 discípulos. También dijimos que el 82% creen que la frase "ayúdate que yo te ayudaré" está en la Biblia. Muchas personas piensan que al hablar de Juana de Arco se están refiriendo a la esposa de Noé. Muchos piensan, estudiantes, que Sodoma y Gomorra es un marido y una mujer. Ese es el sentido que nosotros tenemos de lo que está pensando el ser humano, y yo sé que es jocoso, yo sé que pudiera dar risa, pero mis hermanos, es algo delicado el hecho que tú y yo no sepamos la Biblia, el hecho de que no sepamos cómo responder ante lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por eso esta cita es tan clave, y yo espero que ustedes y yo podamos leerla, no simplemente para escucharla, sino para meditar en ella y tratar de que el Señor nos ayude a ponerla en práctica. Dice la palabra del Señor: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Mis hermanos, a esta altura pudiéramos ser nosotros ya maestros. Si tú eres un maestro de obra y después de 20 años, de 10 años, de 5 años, tú no sabes ni siquiera pegar un ladrillo, tú dirías: ¿qué has hecho durante todo este tiempo si se supone que eres un maestro de obra? ¿Qué podríamos pensar de un cristiano que puede decir: yo soy cristiano desde chiquito, yo iba a la iglesia? Y le preguntas de la Biblia y no sabe. ¿Qué pudiéramos pensar de nosotros mismos acerca de ello? Mis hermanos, esta exhortación tiene la finalidad, no que ahora salga corriendo a buscar leer la Biblia, sino que tú puedas pedirle: Dios, ayúdame, por favor, Señor, lo imploro, necesito conocer de ti, necesito ir a tu palabra y someterme a ella. Vamos a orar, hermanos.